¿Por qué será que Judas entregó a Jesús con un beso? ¿Cómo sería la relación de Judas con Jesús? ¿Será que Judas era muy cercano a Jesús o qué? ¿Realmente Judas entregó a Jesús por plata? Hola queridos amigos de bibliayteología.com. Soy José Luis Balbín y hoy trabajaremos el tema ¿por qué Judas se entregó a Jesús con un beso? Bueno, vamos a comenzar este tema tan apasionante que ya varios de ustedes a través de sus preguntas nos han hecho. Pero antes de llegar a eso, que lo trabajaremos al final, vamos a empezar a escudriñar quién era Judas. ¿Quién era este personaje que al final de los evangelios termina entregando al maestro? Judas era uno de los 12. Dicen los estudiosos que era el único de los 12 que vivía o que pertenecía a la región de Judea. Es decir, esta región cercana a Jerusalén. Por tanto, en el contexto de vida, pues percibió lo que era el templo, los sumos sacerdotes, el Sanedrín. También percibió lo que era el poder romano en esta realidad. Y los estudiosos nos van a decir también que pertenecía al grupo de los celotes, un grupo político que pretendía de alguna manera sublegar el poder romano a través de la esperanza de un Mesías, de un personaje que llegase a poder realizar este sueño que desde mucho antes de Jesús ya la comunidad judía, la comunidad en tiempos de Jesús pues también lo deseaba. Ahora bien, la pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué Jesús eligió a Judas? Casi que los evangelios nos dan a entender, especialmente el evangelio de Juan, nos dan a entender que Jesús entendía la misión de Judas. Sin embargo, es importante recordar que Judas, al igual que los 12, lo va a manifestar el evangelio de Marcos en el capítulo 3, versículo 13 y siguientes, que Jesús escoge a los 12 para que estén con él y para mandarlos a predicar. Judas pertenecía a uno de ellos. Judas, al igual que los 12, al igual que Pedro, al igual que Santiago, al igual que Juan, al igual que Andrés, Bartolomé y los demás, curó, sanó, acompañó a Jesús en sus predicaciones y solo hasta el final de la vida pública de Jesús cometió ese error por el cual hoy lo recordamos. La pregunta que nos podemos hacer ahora es si la comunidad cristiana primitiva siempre miró a Judas como lo mira el Evangelio de Juan. Es decir, en el Evangelio de Juan, Judas le va muy mal. Judas es el hijo de Satanás, el hijo de las tinieblas, es el hijo de la perdición, es un ladrón. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a los evangelios sinópticos, empezamos a descubrir que en Marcos a Judas no le va tan mal. En Marcos se ve a un Judas que entrega a Jesús, pero que no necesariamente lo entrega por dinero. Sin embargo, este texto va evolucionando. En Lucas, por ejemplo, se tiene una mirada parecida a la de Marcos, pero se agrega que en él entró Satanás. Ya es en Mateo donde Judas entrega a Jesús por un arreglo de dinero. Ya deja entrever que realmente no es solamente el hecho de entregarlo porque lo quiere entregar, sino porque efectivamente tiene la intención de obtener un dinero por ese canje. Pero el Evangelio de Mateo tiene otras características que nos muestran cuál era la relación que Jesús tenía con Judas. Bueno, pero antes de continuar te quiero invitar a que si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y dale a la campanita de notificaciones. Vamos a continuar entonces con este apasionante tema haciéndonos la pregunta, entonces, ¿qué relación tenía Judas con Jesús? Los evangelios son muy claros y muy certeros al decirnos quién era Judas. Se nos ha quedado en nuestra memoria, en nuestro consciente colectivo, que Judas era el traidor, que Judas era el ladrón, que Judas era el hijo de las tinieblas. Pero no hemos entrado en detalle en descubrir varios aspectos que nos narran los evangelios sobre Judas. El primero, Judas era de entera confianza de Jesús. Resulta y sucede que en el evangelio de Juan, en el capítulo 13, después del lavatorio de los pies, Jesús anuncia la traición por parte de uno de los 12. Y hay un aspecto supremamente interesante, y es que al final de ese relato dice que Judas tenía la bolsa, es decir, Judas era el que manejaba los dineros de los 12. Pues yo no sé, amigos, si ustedes le dejan la plata a un ladrón, si ustedes le dejan el dinero a quien desconfían, uno deja el dinero en alguien que confía. Judas era de entera confianza de Jesús,
por eso manejaba los dineros. Usted me puede decir, no, pero es que era el único que podía manejar los dineros. Pues resulta y sucede que no se nos puede olvidar que dentro de los 12 había un recaudador de impuestos, que quizás tenía los conocimientos para manejar el dinero y saber distribuirlo de la manera que la comunidad lo necesitaba. Pero no fue Leví o Mateo el que fue elegido para manejar los dineros de la comunidad, sino Judas Iscariote. Otro punto importante lo encontramos también en el Evangelio de Juan en el capítulo 13, cuando después de anunciar la traición, Jesús le da el pan mojado a Judas. Dice el Evangelio que después de eso entró Satanás, pero me quiero centrar en ese pedacito antes de eso, que es lo que más se nos ha quedado en la cabeza. Y resulta y sucede que en la cultura oriental es un signo de cercanía, es un signo de un vínculo muy fuerte entre el maestro y su discípulo. Sin embargo, el texto que nos deja entrever que la relación entre Jesús y Judas era la de verdaderos e íntimos amigos es el texto de Mateo, en el que después del anuncio de la traición empiezan los discípulos a preguntarse ¿quién será? Y Judas le pregunta a Jesús, ¿seré yo maestro? Y Jesús le responde, tú lo has dicho. Lo interesante no está ahí, sino en lo que continúa. El texto continúa con la institución de la Eucaristía sin nombrar ninguna relación de los demás discípulos que estaban sentados, lo que nos deja entrever que Judas estaba sentado al lado de Jesús. De esa manera le pudo preguntar, Jesús le pudo responder y todos quedaron sin saber qué. Eso nos lo deja de ver también el Evangelio de Juan. Cuando Jesús le da el pan mojado a Judas, le dice, haz lo que tienes que hacer. El texto deja entender que los demás discípulos pensaron que le había dicho a Judas, vaya y compre lo que falta para la preparación de la fiesta o vaya dele algo a los pobres. En ningún momento el texto dice que los discípulos comprendieron lo que estaba pasando. Esto nos muestra que Jesús y Judas tenían un lenguaje muy cercano, como de muy amigos que se entienden sus señales y sus códigos. Si te está gustando este contenido, dale me gusta y si no te has suscrito, suscríbete a este canal. Vamos ahora sí a llegar al centro de esta reflexión para responder la pregunta con la que iniciamos. Y es por qué Judas traicionó a Jesús con un beso. Ya hemos venido hablando que Judas y Jesús tienen una gran cercanía. De hecho, es supremamente interesante entender que Judas está en el corazón de Jesús. La comunidad quizás primitiva no pudo entender esto, por eso los textos cada vez más en el desarrollo de los evangelios son más fuertes con Judas. Lo que la comunidad cristiana primitiva no pudo perdonar, lo más seguro es que Jesús en el mismo huerto le perdonó a Judas. Para Jesús, Judas siempre estará en su corazón. El huerto se convierte en el lugar donde Judas está en el corazón de Jesús. Pero entonces, ¿qué motivó a Judas a hacer ese acto? Y aquí está entonces la respuesta que hemos estado esperando. Judas traicionó a Jesús por amor. Sí, así como lo oyeron, por amor. Judas tenía una esperanza profunda en Jesús. No se nos olvide que él era celote y esperaba que Jesús fuese quien cumpliese sus expectativas para que en la intención de ser celote los romanos fueran derrotados. Judas amaba muchísimo a Jesús, quizás no el Jesús que se le presentó en el frente, amaba al Jesús que cumplía sus expectativas. Judas amaba al Jesús que pudiese responder a sus requerimientos. Por eso es que lo entrega, por eso es que lo traiciona. Lo traiciona porque él espera que en el huerto, cuando vayan a capturarlo, Jesús haga un milagro, haga un prodigio, haga algo y se levante y toda la multitud se entere que lo van a apresar y pueda rebelarse y acabar con el imperio. Esa es la intención de Judas. Judas desea profundamente en su corazón que Jesús cumpla las expectativas que él tiene sobre él. Sin embargo, Jesús le responde de una manera totalmente diferente. Jesús se deja apresar, Jesús se entrega, Jesús se queda callado. El Jesús que Judas ve en la realidad es muy diferente al que él tiene en su corazón. Querido amigo, esto nos tiene mucho para enseñar en el hoy de nuestra historia. Cada uno de nosotros, en un amor ciego,
en un amor desordenado, hemos querido siempre cambiar al otro. Nuestras expectativas siempre están volcadas en el otro. Incluso para nosotros es supremamente delicioso buscar un chivo expiatorio. Para nosotros es supremamente delicioso poner la responsabilidad en otro o querer que el otro sea como yo quiera. Bien lo dicen los grandes maestros de la espiritualidad. Una de las más grandes violencias es querer que el otro sea como yo espero que sea. Hoy Judas nos enseña, amigos, que las expectativas y los deseos que el otro sean como yo quiero que sea, no es otra cosa que la traición profunda a lo que el otro es. Hoy Judas nos enseña que incluso siendo los más cercanos, teniendo las relaciones más profundas y más hermosas, en ocasiones queremos que el otro, que mi hermano, que mi familiar, que mi amigo, que mi pareja, que mis hijos sean como yo quiero, deseo y espero que sean. Hoy la invitación es a aceptar al otro tal y como es, con su historia, con sus luces y con sus sombras, sin la tentación constante, por eso Satán, de querer que el otro sea o cambie como yo quiero que sea. Judas entregó a Jesús por amor, por un amor desordenado, pero al fin y al cabo por amor. Y aunque no se cumplieron sus expectativas, Jesús sí guardó a Judas en su corazón. El Señor los bendiga, no olvides suscribirte. Chao.